¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una muy buena semana. Bueno, la verdad que tuvimos un muy buen timing en el último vídeo, prácticamente nos adelantamos un día a lo que iba a suceder en Bitcoin. Comentaba en la sección de análisis técnico que la ruptura de la parte baja del rango y reingresar de nuevo en el mismo sería el pistoletazo de salida para el ataque a los $30.000, nivel que hemos ido a atacar hace escasas horas. No os preocupéis que ya nos equivocaremos mucho en siguientes vídeos. Bueno, vamos a hablar de la miniatura del día de hoy. ¿Por qué una trampa? Básicamente porque hemos arrancado al alza desde un mal punto de partida. He compartido con vosotros numerosas gráficas on-chain de la T3 de Glassnode, gráficas muy importantes que nos hablaban de soportes del corto plazo y no hemos llegado a esos niveles, por lo tanto arrancamos al alza desde un punto en el cual no se había llegado a corregir lo suficiente la onda impulsiva de los 25 a los 31.860, esos máximos anuales. Por otro lado, las bolsas americanas da la sensación que se están empezando a girar y mañana tenemos resultados empresariales de empresas como Apple o Amazon. Por lo tanto, una mala presentación de resultados podría poner el punto y final a las alzas que llevan las tecnológicas durante varios meses. Cuidado con esto que estamos comentando porque una corrección de las tecnológicas sería proporcional al movimiento impulsivo. Y cuando llevamos tanto tramo al alza, una corrección del 38,2-50% es pegarse un buen batacazo al sector tecnológico que probablemente podría frustrar cualquier impulso alcista de Bitcoin, sobre todo por lo que vamos a comentar también en la sección de datos en cadena del día de hoy. Y por si fuera poco, el DAX alemán, que suele adelantarse a los índices americanos, está generando una pauta distributiva muy importante. De hecho, ya lo comenté esto hace un par de meses, simplemente se ha mantenido en el mismo punto, pero la pauta se ha alargado. Cuanto mayor duración tenga una causa, que en este caso a mi criterio es distributiva, mayor repercusión va a tener el efecto a la baja, ese movimiento de caída. Va a estar muy interesante lo que vamos a comentar en el vídeo de hoy. Por otro lado, recordad que ya comenté también que la ruptura de la parte baja del rango que llevaba configurando Bitcoin esas 4 semanas, con un soporte en los 29.500 y un techo en los 31.500, la ruptura de la parte baja nos podría adelantar que los índices iban a corregir. Bitcoin suele servir también como un indicador para este tipo de situaciones. Y nada, amigos, la verdad que tenemos un muy buen análisis on-chain el día de hoy porque las ballenas han vuelto a ingresar más de 4.700 bitcoins en los intercambios el día de ayer y hemos generado un pico verde en la tasa de financiación de los mercados de futuros perpetuos, es decir, un pico de euforia en este sector. Vamos a ver las liquidaciones y otro tipo de gráficas muy relevantes del corto plazo. Amigos, comentaros también que el jueves de la semana que viene tenemos el directo formativo. Lo repito mucho, pero es que luego nos lo pasamos muy bien. La verdad que está siendo un auténtico éxito esta formación. Estamos en verano. Si te apetece aprender trading, esta disciplina, conocer a alguien que se está pegando de hostias con los mercados y mucha gente que viene de la comunidad de Discord con un muy buen nivel también, pues nada, ya sabes, estás invitado a la siguiente sesión que daremos el jueves. Te llegará el enlace de invitación el siguiente miércoles. Y lo único que tienes que hacer es descargarte mi aplicación de trading favorita, que es Quantfury. Lo que digo siempre, te dejaré el código QR por aquí. Te va a ser muy sencillo descargarte la plataforma. Tan solo es acercar la cámara a este código QR, introducir el código PLANBTC y fondear la cuenta de trading con como mínimo $50. Ya está. Haciendo esto, con el correo que utilices para registrarte en la plataforma, el miércoles de la semana que viene te llegará la invitación y tendrás acceso también a 2 vídeos que ya están grabados, de psicotrading y de zonas de alta probabilidad. El jueves de la semana que viene nos meteremos con los patrones de entrada y salida al mercado. Familia, espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle me gusta, suscribiros al canal y vamos para allá. Bien, y recordaréis esta gráfica que la traje en el último vídeo y os comenté, si hay algo importante no os preocupéis que os lo traeré. Bueno, pues la he vuelto a traer por algo, porque hay algo importante. Pensad que al final, esta sección, estás hablando con un friki que le encanta este mundillo, que tiene la T3 de Glassnode, que revisa cientos de gráficas al día y te intenta traer lo mejor de lo que sucede en la cadena resumido en 15-20 minutos. Ese sería el resumen de esta sección, así que espero que os guste. Bueno, recordad que esta gráfica nos muestra los ingresos y salidas de Bitcoin a los intercambios, ¿vale? Si un día tenemos más entradas que salidas de Bitcoin a los intercambios, lo veremos representado por un valle verde. Y si tenemos más salidas que entradas, lo veremos representado por un valle de color rojo. Recordad este día en el último vídeo que estábamos comentando el ingreso que tuvo lugar el 27 de julio de más de 7.980 Bitcoin en los intercambios. Fuimos a ver de quién era, si era del minorista o de... No, eran de ballenas. Y decimos, bien, ¿cuándo suelen ingresar las ballenas? En zona de máximos, lo estuvimos repasando. ¿Y qué sucedió el día de ayer? Fijaos que el día de ayer se ingresaron más de 4.270 Bitcoins, que es una muestra importante, es un pico importante, y vamos a ver de quién fueron esa entrada de Bitcoin, que nos muestra ahora esta gráfica. En pantalla tenéis lo mismo que habéis visto anteriormente, ya lo comentamos en el último vídeo. Fijaos que son barras muy similares.
Aquí solo tenemos dos colores y nos muestra cuándo entran y cuándo salen. Y aquí nos muestra ya la cantidad, el monto total de dólares de esas entradas y salidas. Y los divide entre el retail, si son de entradas o salidas de menos de 10.000. Así vamos escalando hasta las ballenas, que son de más de 10 millones. Bueno, pues fijaos cómo el día de ayer volvimos a tener una entrada importante de Bitcoin por parte de las ballenas a los intercambios. Esto es una pauta que no me gusta porque vamos a volver a hacer el mismo ejercicio que hicimos en el último vídeo. Vamos a quitar todas las transacciones y solamente nos quedamos con las ballenas. Fijaos cuándo solemos ver este tipo de picos. ¿Cuándo solemos verlo? ¿Solemos ver en zona de mínimos? No, solemos verlo en zona de máximos de un movimiento. Zona de máximos de un movimiento. Zona de máximos de un movimiento. Por lo tanto, ojo, no podemos descartar alzas adicionales, incluso atacar los 31.000 dólares o la parte alta del rango, no importa. Pero como veis, no nos hemos movido mucho de los máximos anuales y esto nos estaría marcando que estamos ya en máximos de esta onda impulsiva que ha llevado al activo de los 25.000 dólares a los 31.860 dólares. Por lo tanto, siguen ingresando Bitcoin en los intercambios de la mano de las ballenas. Seguimos para bingo con la tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos. Esto es algo que a mí me gusta mucho, la verdad, esta gráfica. Y nos refleja el sentimiento que hay en este mercado de los futuros perpetuos. Ya sabéis que hoy en día el sector... Algún día os diré lo que pienso de las salidas masivas que llevamos viendo de Bitcoin en los intercambios a lo largo de las últimas semanas, que creo que va a chocar con lo que piensa gran parte de la gente, pero bueno, algún día me explayaré con esto. Quizá en el vídeo que lance la semana que viene con John Economist en este canal, en donde cada uno va a dar lo mejor de sí, yo en análisis técnico y él en análisis macro, vamos a crear un vídeo, pero bueno, así que os espero a todos a finales de la semana que viene. Bueno, vamos con lo que nos ocupa. La tasa de financiación en el mercado de los futuros perpetuos, que como veis, el día de ayer con esa recuperación de Bitcoin, nos ha marcado un pico que no lo veíamos desde este día de aquí, que tuvimos un pico de euforia, podríamos decir, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de este día al actual? Yo la veo muy clara, pero os lo voy a mostrar. La diferencia es que este pico venía después de esta capitulación del operador de los futuros perpetuos. Y ahora hemos tenido este pico, que es superior a prácticamente los 5 meses anteriores, y no hemos tenido ese tipo de picos. Por lo tanto, ¿qué nos está mostrando? Esto nos indica que en el mercado de los futuros perpetuos, los que se posicionan en corto le pagan una tasa cada vez más grande a medida que el valle, que estas barras sean más bajas, mayor es la prima que le pagan a los que se posicionan en compras. Y esto te está indicando del interés en el mercado de los futuros perpetuos. Por lo tanto, cuando tenemos estos valles rojos, nos habla de que el mercado ha claudicado. Y si esto coincide con zona de mínimos, y vemos ciertos movimientos al alza en análisis técnico o que hemos ido a testear ciertos soportes por datos en cadena, como fue este el caso, ir a testear el precio realizado del operador de corto plazo, existe una elevada probabilidad a que Bitcoin emprenda un movimiento al alza. La diferencia es que en la escalada a los 25.000 dólares, como estáis viendo en pantalla, no tuvimos esa tasa negativa, por lo tanto el mercado no claudicó, es decir, que va más cargado de apalancados. Y el día de ayer generamos un pico importante que no veíamos desde hace 5 meses en esta tasa. Esto nos habla de que el mercado está con euforia, ¿vale? El mercado está con euforia alcista. No es una tasa como la que veíamos en máximos históricos, pero si yo lo suavizo en una media de 7 días, como podéis observar claramente, la tasa ha sido verde durante gran parte del día. Y estos valles nos han marcado los mínimos de los movimientos. Sin embargo, recientemente estamos viendo un incremento en la tasa, lo cual nos habla de que esa euforia va cada vez a más. Bueno, por tanto, esto es bajista de cara al medio plazo. Vámonos con esto otro que no es tan bajista para el corto plazo. Incluso nos podría indicar que o ya está limpia esta zona de los 29.000 dólares, no hay mucho que rascar por ahí, y es posible que escalemos hasta los 31, o que vamos a caer con contundencia a buscar niveles inferiores y de verdad ahí sí que liquidar a los longs, ¿no? Ya sabéis que el día de ayer tuvimos unos mínimos que no veíamos desde hace varios días, el mínimo fue los 28.500 aproximadamente. Y digo yo, bueno, como vamos a testear niveles de cotización que no veíamos desde hace varios meses, lo normal es que en esas zonas hayan una gran cantidad de posiciones de stop y se liquiden en parte, ¿no? Pues fijaos que el día de ayer tuvimos entre Binance, OKX y otro exchange, que no recuerdo cuál era, y BitMEX, tuvimos tan solo 12,3 millones de liquidaciones en long con ese movimiento. Como veis, es un pico notablemente inferior a cualquier otro retroceso significativo que ha tenido Bitcoin los últimos meses. Esto nos dice, principalmente, que estos niveles en los cuales nos encontramos ya no hay nada más que rascar. O no mucho que rascar. Es decir, el activo o va por los shorts,
y empieza un movimiento al alza importante, incluso no podemos descartar el nivel del 32.000, donde hay ese bloque importante, o incluso llegar al 38.000, o ese es un escenario, ese es el escenario optimista, o vamos a ir a niveles muy inferiores para realmente sí liquidar los longs, ¿vale? Probablemente gran parte de los apalancados en long se encuentren por debajo del nivel del 25.000, porque es el último mínimo relativo. Y ahora vamos a comparar las liquidaciones en long con las liquidaciones en short, para saber dónde está el interés principal del mercado. Si hay una mayor liquidación en longs que en short, con el movimiento que tuvimos el día de ayer, vamos a entender que el mercado puede tender a seguir bajando porque ha encontrado petróleo. Baja, liquida, aquí hay algo, vamos para abajo, ¿vale? Y de lo contrario, si tenemos una mayor cantidad de liquidaciones en short. Aquí hemos comentado que son 12,3 millones y en este caso, fijaos que sí que tuvimos un pico importante en las liquidaciones en short, concretamente más de 17,7 millones. Es decir, el día de ayer tuvimos una caída a los mínimos de hace varios meses y una escalada importante también y se liquidaron más shorts que longs. Esto nos está marcando varias cosas. Lo primero, que podría faltar algo más de impulso para acabar de limpiar a los shorts antes de retroceder y ya sí buscar niveles bastante inferiores para liquidar a los longs. Esa es la perspectiva que yo tengo en el corto plazo, ¿vale? Lo que me dice esta gráfica. Así que es lo que creo más probable. Sí que es cierto que a pesar de que se liquidasen más shorts que longs, fijaos que pues tampoco ha sido un pico tan importante como los que ya veníamos viendo anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante tenerlo en cuenta. Vámonos con esto. Ya sabéis que el operador de corto plazo para mí tiene una importancia vital en Bitcoin. De hecho, aquí en color rojo tenéis cuando entra nuevo dinero fresco al mercado a modo de supply del operador de corto plazo, vamos a tener un delta, que es lo que nos marca esta línea roja, hacia arriba. Sin embargo, cuando ese dinero no fluye hacia dentro del ecosistema, vamos a tener un delta hacia abajo. El delta nos marca la desviación entre el supply del operador de largo plazo, que es esto que tenemos en azul, y el supply del operador de corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, fijaos cómo cuando Bitcoin escaló al alza, vimos una nueva entrada de dinero fresco en el ecosistema. Cuando Bitcoin corregía, este activo empezó, el delta empezó a marcarnos un movimiento alcista, marcándonos que era una zona de interés para el operador de corto plazo y efectivamente acabamos viendo un alza importante. La llegada a esta zona de máximos de los 30.000 tuvo un retroceso significativo en el delta y después de llegar a estos niveles de los 26.000 ya vimos como el delta empezó a repuntar marcándonos una zona de interés. Bien, amigos, lo traigo 2 días seguidos porque es muy importante. Si ahora con el movimiento del día de ayer hubiéramos visto un repunte en el delta, podríamos plantearnos alzas adicionales, alzas que incluso a niveles de máximos anuales. Pero por el momento, como estáis viendo en pantalla, el operador de corto plazo sigue sin entrar a mercado a pesar del movimiento del día de ayer. Por lo tanto, yo no me haría muchas ilusiones con este impulso de Bitcoin que actualizaremos ahora en la sección de análisis técnico hasta donde considero yo que es probable que llegue. Vámonos con esta otra gráfica que nos marca la cantidad de stablecoins que hay dentro de los intercambios. Y como estáis viendo en pantalla, contempla una muestra importante de intercambios. Incluso hay intercambios que no los conozco. Este CB no lo conozco. Pero bueno, fijaos, ¿no? En color rojo tenemos agrupadas todas las stablecoins. Es decir, si no queréis ver en verde lo que hace USDT, en azul lo que hace BUSD, en amarillo, perdón, en azul lo que hace USDC, y lo queréis ver simplemente con una visión más global, mirar lo que hace la línea roja porque recoge todas las altcoins del mercado. Y esto es importante y al final es el análisis de fondo que hago yo y que quiero compartir con vosotros el día de hoy. Lo que está sucediendo a mi modo de ver a raíz de la llegada a estos niveles de precio, fijaos cómo a partir de aquí, a partir de este nivel, empezó la SEC a meterse con BUSD, prohibiendo la cantidad de nuevas emisiones de BUSD, de la stablecoin. Por lo tanto, ahí hubo, además USDC perdió también el PEG. Hubo una desconfianza en las altcoins y esto, bajo mi punto de vista, ya os digo, lo que generó es que este retroceso en la cantidad de stablecoins que hay dentro de los intercambios, lo que acabó sucediendo es que se generase un swap de stablecoins por la desconfianza a Bitcoin. Y eso lo vimos representado por una subida del activo y un retroceso en la cantidad de stablecoins que había en la mayoría de los intercambios. Bien, a partir de la llegada a los 30.000, que justamente hemos visto antes en la segunda gráfica que hemos visto que empezaron a enviar una gran cantidad de Bitcoin a los intercambios, las ballenas, justamente en ese punto, fijaos cómo ya, digamos que la dinámica no ha sido tan vertical. Sí que es cierto que han seguido cayendo, pero no de una manera tan vertical. Esto nos dice que quizá ya no haya tanto interés en comprar Bitcoin por estos niveles de precio, ¿vale? Porque al final pensad que el dinero en el ecosistema es el que hay, puede entrar nuevo dinero, pero las stablecoins,
la cantidad de stablecoins en los intercambios varía mucho con la oferta y demanda del momento. Y fijaos lo curioso, a partir de los $25.000, lo que estamos viendo es una reversión a este movimiento a la baja. Y estamos viendo cómo la cantidad de stablecoins en los intercambios se mantiene más bien lateral. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando que aquí se estaba generando probablemente un swap importante. Un swap importante de stablecoins a Bitcoin. La llegada a los $30.000 fue un punto de inflexión, ya no había tanto interés y ahora este movimiento de lateralización, mi criterio es que se está vendiendo parte de los bitcoins para pasarlo a stablecoins. Por eso hemos visto un frenazo en la cantidad de salidas, la fuga de stablecoins de los intercambios. Es mi perspectiva. Y bueno, si tenéis que generar este swap, os traigo esta gráfica para que sepáis cuál es la stablecoin más potente del momento. USDT tiene una dominancia en el ecosistema de las stablecoins del 69%. Esto es negativo, ¿vale? Ya os lo digo. Bueno, evidentemente yo me pego el triple, es mi punto de vista, es negativo que haya una dominancia tan grande de una sola stablecoin. Ya sabemos que la SEC no le gustan las stablecoins y tiene un objetivo claro. Si va a por USDT, ocupando esta una gran capitalización de mercado respecto a las demás, podría generar una desconfianza en el sector muy importante. Lo que sería interesante es que se repartieran entre 3-4 stablecoins el 20-30% del peso. Pero bueno, en estos momentos no es así. Como estáis viendo, la número 1 es USDT con una dominancia del 69%, la segunda sería USDC con una dominancia del 21,7% y luego ya nos iríamos ya por debajo del 5%, BUSD con una dominancia del 3%. Bien, vamos con esta otra gráfica que nos marca la correlación de Bitcoin con el dólar. ¿Por qué lo he traído? Porque ya sabéis que el dólar ha tenido una recuperación importante los últimos días y de continuar estas alzas, ¿qué decimos? ¿Por qué pueden continuar estas alzas? Bueno, da la sensación que Estados Unidos va a llenar en breve sus reservas de petróleo y esto podría tirar el precio del petróleo al alza. Esas inflaciones de doble dígito que tuvimos en el año 2021 vinieron de la mano principalmente de la energía. Y esto que he comentado anteriormente podría impulsar el precio del petróleo a niveles en torno a los 90 o 100 dólares. Esto generaría una presión al alza en la inflación y el mercado empezaría a descontar que la Reserva Federal va a tener que mantener tipos altos más tiempo del previsto, por lo tanto se podría fortalecer el dólar los siguientes meses. ¿Y qué pasa cuando se fortalece el dólar? Pues lo tenéis aquí en pantalla. En verde tenéis al dólar, en negro tenéis a Bitcoin y en verde tenéis la correlación. Cuando tenemos valles a la baja, hay una correlación inversa. Es decir, cuando el dólar sube, Bitcoin baja. Cuando tenemos valles al alza, hay una correlación positiva. Es decir, cuando el dólar cae, Bitcoin cae. Como estáis observando, el dólar y Bitcoin tienen una correlación negativa en torno al 90%. Y últimamente, además, de una manera más importante, ¿no? Por lo tanto, si el dólar se fortalece, los siguientes meses, por esto que hemos comentado, probablemente veríamos caídas en el activo. Sería un catalizador bajista muy importante para Bitcoin que podría llevarlo como mínimo a niveles en torno a los $10.000. Así que ojo y cuidado con esto que he comentado. Y para finalizar os voy a traer una última gráfica. Aquí quiero poner un punto de inflexión. Una pequeña pausa. Ya llevamos 14 minutos de análisis on-chain y esto que os voy a comentar es muy interesante. Esta gráfica es para un nivel avanzado. Hay muchas gráficas que no la traigo porque se me hace complicado incluso explicarlas, de lo complejas que son. Pero desde luego que arrojan una cantidad de información muy valiosa. Entre ellas esta. Así que poquito a poco voy a ir incorporándolas. La última gráfica va a ser la más compleja de todas para que no me rompa la dinámica del análisis on-chain. Vale. ¿Qué tenéis en pantalla? En pantalla tenéis en color azul los huchos en profit y en color rojo los huchos en pérdidas. El porcentaje de huchos en profit respecto al porcentaje de huchos en pérdida. ¿Qué es un hucho? Bueno, pues aquí lo tenéis. Un hucho es transacción de salida no gastada. Os voy a dejar este artículo en la descripción del vídeo, pero ya os digo que podéis ir a internet y lo veis. Básicamente tenéis que entender esto. Cuando yo recibo, por ejemplo, 4 bitcoins y me gasto 3, mi hucho es de 1 bitcoin. Este sería el mejor resumen que os puedo hacer. A partir de aquí vais a leer una cantidad de tecnicismos brutales. Pero realmente es todo aquel resto de una transacción que no has gastado, ¿vale? Si te llegan 5 y gastas 4, tu hucho va a ser de 1. Y esto nos mide la cantidad de huchos en profit y la cantidad de huchos en pérdida. Es muy interesante porque además vamos a utilizar el Z-Score con un año, que ya os digo que es un poquito complejo. Bueno, pero bueno, esto lo que nos marca
es esto que tenemos aquí de color naranja. El Z-Score es una prueba de desviación estándar que saca los extremos de los datos de Ucho en profit por Ucho en pérdidas. Y una desviación estándar es una, si no lo sabéis, es una medida para cuantificar la variación o la dispersión entre dos datos. Y en este caso lo que nos marca es la desviación o la dispersión de los Uchos en profit respecto a los Uchos en pérdidas del último año. Sé que es un poquito complicado, pero para todos los que tenéis un nivel más avanzado esto os va a gustar. Bueno, es interesante porque cuando nos marca esto, el Z-Score, todo este valle de color naranja nos marca una zona en la que hay un alto porcentaje de los Uchos en profit respecto a el último año. Y esto normalmente nos suele marcar zona de máximos de un movimiento. Fijaos cómo funcionó muy bien. Claro, decimos, hostia, si tenemos un bull run, evidentemente los Uchos cada día que pasa van a estar en mayor profit, por lo tanto es normal que nos marque todo esto. Pero a partir de que entendemos que estamos en un mercado lateral o ligeramente lateral alcista, una muestra similar a esta otra de aquí, podemos sacar varias conclusiones. Lo primero, vamos a ampliar esto ahora sí hasta este punto. Fijaos cómo nos marcó muy bien la zona de máximos en septiembre del 21 y también toda la zona de máximos anuales. También nos marcó la zona de máximos de marzo del año 2022. Justamente la zona de máximos. Lo clavó, la verdad. Y a partir de la salida de mínimos, fijaos que el único punto que no nos marcó este valle de color naranja fue una buena zona de compra. Fue una buena zona de compra. Nos está marcando que la desviación de los Uchos en profit respecto a en pérdidas era más bien tirando a pérdidas, ¿vale? Para resumirlo. Y eso nos marca también una zona de mínimos. Es algo que ya sucedió también en toda esta zona de aquí. Fijaos que también no teníamos valles de color naranja, por lo tanto nos estaba indicando que quizá eran zonas de compra en spot, pero es algo que no tenemos actualmente, no tenemos estos valles blancos, es decir, estamos dentro de una etapa en la cual por esta gráfica nos está marcando que estamos probablemente en una zona sobrecomprada. Por lo tanto, plantearse compras en spot de cara al corto plazo, bajo mi punto de vista, con todo lo que venimos tocando en los últimos vídeos, con esta gráfica y otras tantas que vamos a traer en los vídeos siguientes, es altamente probable que sea compras de mayor riesgo. Ahora, si tú compras y dices, hago buy and hold, me apetece comprar en estos precios y yo me voy a esperar al 25-26, que no sabemos dónde estará Bitcoin, pero tienes esa confianza, adelante. Pero ya os digo que varias de las gráficas que estoy tocando últimamente me está marcando que es posible que este movimiento sea con pólvora mojada y que a partir de este último impulso hacia zona de máximos se venga la corrección de toda la escalada desde los $15.000. Y vamos con el top 3 de las altcoins que mejor comportamiento han tenido las últimas 24 horas en la plataforma de Quantfury. Fijaos, enfrente tenemos a Dash y para todos los que habéis vivido ya el bear market anterior, yo no lo he vivido, sí en parte, pero no de una manera tan cercana como ahora, pero desde luego os puedo asegurar que lo he estudiado mucho. Lo que espero para el sector de las altcoins es una etapa como esta. Una etapa de desinterés de varios meses. Una etapa en la que quizá caigan un 20, 30, 40 o incluso 50% más desde los niveles actuales. Y ya se dé por hecho que el sector está olvidado. Creo que eso es lo que nos depara de aquí a principios del año que viene. Esta etapa de aburrimiento que realmente, pensando en el largo plazo, puede ser una buena etapa de acumulación si finalmente la inflación se controla. Así que bueno, estaremos atentos a esto que comentó, a esto que acabo de comentar. Bueno, vamos con el análisis técnico de Dash, que fijaos que lleva ya pues varios días con un proceso a la baja. El mercado hoy pinta bastante feo y es de las que mejor se está comportando. Por lo tanto, cuando mejore un poquito me da la sensación que podríamos ver algún rebote que lleve a Dash a nivel del 36 o incluso a nivel del 37. Veo muy complicado que acabe rompiendo este máximo relativo en el medio plazo. Yo más bien creo que va a estar en un periodo lateral durante varios meses. Vamos con Monero, que está en modo stablecoin, como ya comentamos. De hecho, es un comportamiento que hace mucho Monero. Se empieza a lateralizar por mucho tiempo, como estáis viendo en pantalla. Así que nada, poco más que comentar. Ya lo comentamos en el último vídeo. Creo que falta un recorrido hasta corregir un 50% de esta onda impulsiva. Fijaos el volumen que hemos visto aquí recientemente. Curioso cuanto menos. Ya os digo que creo que falta un mercado lateral bajista para las altcoins importante. Y la tercera, por discordia, sería Phil, que tiene un comportamiento muy similar a Dash.
está teniendo un comportamiento relativamente bueno para cómo está cayendo el mercado. Pensad que estamos analizando las que menos caen. Si nos vamos a la izquierda, estamos viendo, pues fijaos, ¿no? Que Uniswap está cayendo un 6,30%, muy cercano de perder ese nivel de soporte tan importante que comentábamos los últimos días. Litecoin cayendo más de un 5% hoy en el día de su halving. Bitcoin Cash también un 5% prácticamente, así que bueno, las que estamos comentando son las que mejor comportamiento están teniendo. Ahora, ¿qué esperar yo para Phil? Creo que como se está comportando el mercado, es altamente probable que se dirija los siguientes días al nivel del 3.8 o al nivel del 4 y que por estas zonas veamos algún movimiento de rebote hacia niveles en torno al 4,5, incluso a niveles de máximos de estos tiempos. Ya os digo, espero un mercado quizás similar a esto que tenéis en pantalla para lo que resta de este año, pero con una tendencia predominantemente bajista. Bien, y saltando al mercado, fijaos la sangría que se están pegando las tecnológicas, con una caída de Google de más del 2%, Microsoft un 1,9%, Amazon un 2,4%, Apple un 1,3%, Tesla un 2,6%, Meta un 3% prácticamente. Tener en cuenta que cuando a este bloque le dé por corregir, probablemente acabe arrastrando a la baja Bitcoin. Bueno, es que de hecho lo está haciendo ya. Ayer tuvo un muy buen cierre de vela que no le está pudiendo dar continuidad, probablemente por el recorrido que estamos viendo en los índices, que ahora pasaremos a repasar. Saltando a nuestro listado de trading, en este caso, vámonos con Bitcoin. Lo comentamos en el último vídeo, ¿eh? Estamos hablando, que bajamos ya directamente a gráfica horaria. Os comenté lo siguiente, que estamos en esta zona de rango y que si perdemos este mínimo y lo recuperamos, este era el pistoletazo de salida para atacar los $30.000. Toda esta zona que era el primer punto en el cual yo esperaba que llegase el activo. Ahora, ¿qué es lo que estoy esperando? Fijaos, yo estoy esperando una corrección de todo este movimiento de impulso, que sería este mínimo y este máximo, una corrección en torno al 61.8, 78.6, cuando el activo se me meta por estos niveles, si veo un quiebre de estructura por estas cotas, ¡pum! Ahí intentaré incorporarme con un SL por debajo de estas zonas. Evidentemente, nada de esto es consejo de inversión, solamente os comparto lo que yo voy a hacer. No se tiene que tomar como que, esto va a pasar seguro. Yo me equivoco muchas veces, pero la gestión de riesgo es lo que me permite equivocarme una y otra vez y ganar dinero en el largo plazo. Si no tienes gestión de riesgo, aunque sigas a un tío que tiene una probabilidad del 90% de ganar, vas a acabar perdiendo. Vale, bueno, dejando este disclaimer de lado, la verdad que el comportamiento de Bitcoin bastante bueno, rompiendo claramente los máximos que habían llevado al activo a nuevos mínimos de varios meses, y ahora lo que cabría esperar es lo que os comento, una corrección que lleva al activo a un nivel de FIBO en el cual yo me siento cómodo, para buscar un nuevo alza especulativo. Sé que va un poquito en contra de lo que está sucediendo en el sector tradicional y por lo tanto la gestión de riesgo que yo utilizaría es más rígida. Si saltamos a gráfica horaria, a gráfica diaria, fijaos que lo que hemos hecho ha sido testear la directriz que recoge los mínimos crecientes, que es algo que ya veníamos repasando en este canal a lo largo de los últimos análisis en cadena. Y el cierre de vela del día de ayer ha sido un cierre muy bonito. Fijaos dónde tengo la alarma. Concretamente los 29.146, un poquito más para abajo la pondría yo por toda esta zona de mínimos, que es la que hemos dicho que sería una corrección de 61.8, y a partir de estos niveles buscaría patrones como este que os pongo en la pantalla. Una vez que vea este movimiento que rompe este máximo, me trazo FIBO del mínimo al máximo en temporalidades inferiores dentro de toda esta zona y entro aquí con un SL por debajo de este punto. Eso es lo que yo estoy buscando para Bitcoin, con un posible ataque a niveles en torno a los 30.000 de nuevo. Eso sería lo que yo estaría buscando, mi primer punto objetivo, ¿vale? Un ratio riesgo-beneficio 1,2 aproximadamente. No podemos descartar tampoco romper estas cotas y tener alguna alza adicional, pero veo muy complicado generar nuevos máximos anuales de la manera en la que estamos subiendo, por todo lo que he comentado en la entrada del vídeo. Y si nos vamos a gráfica semanal, ya lo hice en el último vídeo, quiero volverlo a hacer ahora. Fijaos, movimiento de impulso, movimiento de caída. Rompemos mínimos, rompemos máximos. Varias semanas que el activo no se decide, varias semanas que el activo no se decide. Cuando le da por decidirse, patapam, recupera todo lo perdido de una tacada. Así que no podemos descartar un alza hacia estos niveles para posteriormente un movimiento a la baja bastante importante que nos lleve rápidamente a este mínimo relativo y ya romperíamos evidentemente el precio realizado del operador de corto plazo, concluiríamos este movimiento al alza y entraríamos probablemente en un mercado lateral en el cual yo espero que como mínimo vayamos a visitar el nivel de los $20.000 para el último trimestre de este año. A partir de aquí vamos a ver cómo está la estructura macro para ver si podríamos ir a atacar nuevos mínimos o estos mínimos ya son los mínimos de todo este ciclo. Sé que muchas personas dirán, no Carlos, porque en base a los ciclos anteriores, no Carlos, porque ya la caída, vale.
Me parece todo esto muy bien y quizá no volvamos a ver nuevos mínimos, pero tenemos que entender que estamos dentro de un contexto totalmente diferente que Bitcoin nunca ha vivido. Estamos hablando de recesiones, altas inflaciones, altos tipos de interés. Vamos a ver cuánto se deteriora la estructura macro y qué tanto va a afectar eso a los índices. Porque estoy cansado no, porque a mí me encanta este mundo, pero que vaya, que hemos repasado en muchas ocasiones las talegas que se pegaron en el mercado en el año 2000 y 2008, que yo creo que son precedentes muy similares a los actuales. Así que veremos, ¿no? Yo no me imagino a un SP500 retrocediendo un 30% desde estos niveles, o un 40%, y Bitcoin no yendo a atacar esta cota, incluso perdiéndolos. De hecho, ya os digo, si ahora Bitcoin llega a zona de mínimos, aquí se va a partir las piernas. Se hará probablemente alguna trampa para toros, alguna vela importante para dar la sensación que ya hemos visto los mínimos, que esto ha quedado como una gran zona para comprar, porque nunca hemos visto los mínimos en una etapa tan avanzada respecto al siguiente halving. Y esto creo que sería ya la trampa definitiva para, ¡pum!, romper los mínimos y ya sí recuperarlos. Este sería el escenario más rompepiernas porque, de hecho, fijaos, que a principios de febrero, por estos niveles ya hablábamos de los $32.000 como el máximo de este movimiento por el wave. ¿Bien? Bien, pues este era el punto rompepiernas, que no podemos descartar un último alza, pero vaya, ya estamos en esa zona. A partir de aquí, por tal y como va todo, si las bolsas caen de una manera agresiva, cuando le dé por corregir, veremos cómo está la macro, ya os digo que este escenario que acabo de dibujar aquí ahora mismo, no lo descartaría. Por eso, mira, fijaos, el otro día puse un tweet que la gente a veces no lo entiende, ¿no? Eso de compra Bitcoin y hazte rico porque 100% seguro va a subir en el largo plazo porque... que esto no es así, que no hay nada seguro en este mundo. Si hubiera algo seguro, todos seríamos millonarios. Si Bitcoin fuera seguro que en 2 años va a atacar esta cota, todo el mundo estaría comprando Bitcoin ahora mismo. No hay nada seguro en los mercados. Hay cosas que son altamente probables. Probabilidades en torno al 65, 60, 70%. Pero no hay que olvidarse del porcentaje restante, que es el que te puede dejar fuera del juego para siempre. Por eso digo yo, acumular sí, all-in en Bitcoin no. Hay mucho radical que se radicaliza, es fanático de Bitcoin porque sabe que este discurso tan radical es lo que hoy en día vende. Andrew Tate, el Yados, que ahora está muy de moda, este tipo de personajes se han hecho públicos, se han hecho virales radicalizando su discurso. Y hay analistas que se radicalizan en Bitcoin para viralizar su discurso. No caigáis en la trampa de esta gente que lo que quiere realmente es beneficiarse, es llegar a más gente y tener una mayor repercusión. Aquí yo siempre voy a intentar cuidar la gestión de riesgo y todas las personas que seguís este canal, pues nada, evidentemente nada va a ser recomendación de inversión, pero sí que quiero que sepáis cómo yo gestiono mi capital. Ya os he dicho los escenarios probables, no descarto para nada la ruptura de nuevos mínimos y la estructura macro no es la adecuada para finales de este año, ¿vale? Vámonos con Bitcoin, con Ethereum, perdonad. Por el momento las estructuras son alcistas, no se ha roto ninguna estructura, estamos hablando de posibles movimientos de cara a meses vista. Bueno, fijaos lo que acaba de hacer Ethereum. Ethereum ya ha llegado a este punto de compra, ¿vale? ¿Por qué? Porque recordad que estamos hablando de este nivel de soporte tan importante entre los 1800, 1840. Ha llegado, ha reaccionado, ha roto el máximo que haya llegado el activo a estos mínimos y ha retrocedido hasta este ratio de Fibonacci. Vale, esto que ha hecho Ethereum es lo que yo quiero que haga Bitcoin. Y ahora, ya hemos visto el quiebre de estructura, por lo tanto, bajo mi punto de vista, viendo toda esta liquidez que tiene expuesta Ethereum, por encima también de esta cota de máximos, no descartaría para nada nuevas alzas, pero ya os digo que es muy complicado volver a estas cotas, porque es que aquí ya se generó una trampa brutal, como estáis viendo, y ahora fijaos, ya hemos visto antes cómo están cayendo los índices. ¿Vale? Así que mucho cuidado con nuevas alzas, porque probablemente será para dejar enganchada a una gran cantidad de personas. Bien. Si nos bajamos a temporalidad de 5 minutos, yo aquí lo que buscaría sería detectar el último mínimo que ha llevado el activo a esta zona de Fibonacci. El último mínimo es este de aquí, ¿vale? Al final pensad que velas verdes son mínimos, velas rojas son máximos. Esto va así, mínimo, máximo, mínimo. Si este punto me rompe esta cota, ¡pum!, con una entrada de momentum, en el siguiente retroceso yo ya me incorporo. Y puedo hacer una entrada más especulativa con un SL por estos niveles, pero evidentemente la gestión de riesgo que voy a utilizar, si en la otra que hemos comentado, aquí sería, por ejemplo, de un 0,20 del total de mi cuenta, porque es más probable que salte los SLs, pero si me voy a temporalidad de 1 hora, no voy a ver ese quiebre, no lo voy a ver. Y el SL, y la entrada, yo puedo poner un SL por debajo de estos niveles para buscar un ratio 1-2 como el que hemos comentado, cuando vea lo que os he comentado en toda esta zona por temporalidad de 5 minutos.
¿vale? Ahí tenéis, claro, evidentemente este tipo de operativa es de mayor fiabilidad y la gestión de riesgo que se puede utilizar es diferente. En lugar de un 0,20, aquí yo destinaría en torno a un 0,7, por ejemplo, a un 1%, lo que cada uno crea conveniente, evidentemente, ¿no? Bueno, una vez comentado esto, ya os digo que mi perspectiva es alcista de cara al corto plazo para Bitcoin y para Ethereum, salvo catástrofe en las bolsas, ¿vale? Salvo catástrofe en las bolsas, que hablando de bolsas, además es que están en la directriz principal alcista. Entonces, cuando toca un nivel de soporte relevante, lo que cabe esperar es una reacción al alza del activo, ¿vale? Bueno, vámonos con el SP500, que fijaos, ya, bueno, no sé cuánto tiempo lo llevamos comentando. Los que seguís el canal, habéis visto cómo una y otra vez he repetido que estábamos en una zona de resistencia muy importante. Todo este order block de aquí que unía toda esta parte alta del rango, que está en color rojo. Digo, aquí comprar, bajo mi punto de vista, es muy arriesgado. Mejor que el activo se pronuncie. Me da la sensación que ya se ha pronunciado. ¿Por qué? Porque ya no está en la parte alta y ya hemos visto un claro rechazo. Pero es que recordad que en el último vídeo repasamos un patrón muy interesante, que era este de aquí. Era, bueno, vamos a bajarnos a 1 hora. Perfecto, exacto. Veíamos cómo el activo subía, acumulando liquidez por la parte baja, caída con momentum, ruptura del mínimo anterior, y comenté que en el retroceso era una zona que en base a mi estrategia era una zona de entrada con un SL por encima de estos niveles, ¿verdad? Es decir, la operación hubiera quedado, bueno, pues más o menos por aquí, el SL era por encima de esta cota, a buscar ratios 1,2, 1,3, que ya lo hubiera dado en este caso. Este era el tipo de operación, y es el tipo de operación que vais a ver el jueves que viene en la formación, el tipo de patrón, ¿vale? Ahora, después de haber roto ya toda esta zona de mínimos, es altamente probable que el SP500 entre en un proceso correctivo, ya veremos qué tan fuerte es el movimiento de caída, hasta un punto objetivo en torno a los 4.400 dólares aproximadamente, porque ya se ha confirmado esta figura de vuelta en un nivel clave en temporalidades mayores, como veníamos repasando en este canal ya desde hace varias semanas. Ahora bien, evidentemente, si recupera cierre, pues nada, lo de siempre, ¿no? Habrá quedado como una simple limpieza de la parte baja para atacar la parte alta. Pero vaya, bajo mi punto de vista y por cómo se está estructurando todo, sobre todo el sector tecnológico, alta probabilidad de dirigirnos a toda esta zona de mínimos, todo el nivel de los 4.400. Y de perder esta cota, pues evidentemente podría agresivizarse el movimiento, porque fijaos que tenemos un mínimo en los 4.300 y ya el siguiente lo tenemos en toda esta cota después del gap. Os digo algo. Si nos vamos a gráfica semanal, lo vais a ver más claro. Todo este movimiento impulsivo, cuando le dé por corregirse al Nasdaq, fijaos, que una corrección en torno al 50% sería volver a niveles del 4.200, perdón, el SP500, niveles del 4.200. Eso es una caída desde los máximos de la semana pasada del 10%. Del 10%. Y teniendo en cuenta, si nos vamos a Bitcoin, que normalmente se mueve el doble de lo que se mueve el sector tradicional, si nosotros vemos una caída del 20% desde estas cotas, estaríamos hablando que iríamos a atacar probablemente esta zona de mínimos de los 25.000 dólares. Por lo tanto, cuidado con esto que estamos comentando, cuidado con ver nuevas alzas en Bitcoin, porque el contexto me da la sensación que va a ser bajista. La dirección principal de las siguientes semanas me da la sensación, salvo que mañana presente unos muy buenos resultados Apple y Amazon, que la dirección principal va a ser a la baja las siguientes semanas. Bueno, lo veremos porque primeramente tiene que perder la directriz alcista, esta directriz alcista que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, ya habéis visto, vámonos con el DXY, que sigue repuntando, y esto ya lo comenté. Cuando estaba hablando de una semana bajista para el euro dólar y alcista la siguiente, dije, si no es así, vamos a ver un repunte brutal. Un repunte brutal del DXY va a generar movimientos a la baja importante en el sector de las criptomonedas, evidentemente en el euro dólar y también en los índices. Por lo tanto, es lo que estamos viendo, es lo que está pasando. Entrada de momentum alcista en el DXY, que sí que es cierto que sigue con sus máximos y mínimos decrecientes, pero romper toda la zona del 103.6 sería quebrar la estructura bajista. ¿Por qué? Porque es el último máximo que llevó al DXY a nuevos mínimos. Romper este nivel, aunque luego venga un retroceso, probablemente será para volver a atacar la parte alta de los 105. Esa es mi perspectiva. Y esto que estamos comentando, evidentemente, es bajista para los activos. Vámonos con el euro dólar, que el momentum ha sido brutal a la baja. Yo estaba esperando esta mañana un movimiento al alza que me limpiase los máximos del día de ayer y la parte alta del rango asiático. A partir de aquí, cualquier patrón de entrada en ventas lo aprovecharía. Si no me lo da en esta zona y me va a testear toda esta parte alta, que son los máximos del día de 31 y del día 28, perdonar, pues mejor que mejor, porque al final estamos en una zona de mayor probabilidad para buscar movimientos a la baja. No me lo ha dado.
Tampoco me ha dado un patrón de entrada en compras claro al perder toda esta cota de mínimos. Ha sido una entrada de momentum muy importante. Por lo tanto, nada, amigos, yo lo que haría sería priorizar ventas el día de mañana. Y ventas, y ventas, y ventas, y ventas, y ventas. Porque realmente el momentum es claramente bajista para el euro dólar. Después de la ruptura de estos mínimos, lo que cabe esperar es una recuperación de este movimiento bajista para dejar un máximo relativo inferior al anterior y seguir con el proceso distributivo. No podemos descartar ver los niveles en torno al 1.8 en el medio plazo, que si nos vamos a gráfica de 4 horas sería volver a toda esta zona, la cual hay una liquidez importante por debajo de esta zona de mínimos. Es decir, sería volver a estos niveles. Probablemente si vemos una falsa ruptura y una recuperación con momentum, podríamos plantearnos alguna alza adicional que lleva a corregir esta onda bajista. Pero hasta este punto de aquí, hasta que pase esto que he comentado, yo priorizaría ventas y ventas y ventas para ir a favor del momentum principal del activo, ¿vale? Lo que esperaría para mañana es que, ¿sabéis el problema? Que yo hago estos vídeos, falta por finalizar toda la sesión del día de hoy, por generarse todo el rango asiático. El premarket no se hace por la tarde para el día siguiente, simplemente os comento mi perspectiva. Si hay otro tipo de escenario mañana por la mañana, simplemente rehago mi premarket, ¿vale? Lo que yo esperaría para mañana sería algún movimiento impulsivo que me dejase por estos niveles, porque yo lo que hago es trazarme FIBO desde este máximo hasta este mínimo, y entiendo que todo este nivel es de alta probabilidad para seguir retrocediendo, porque estamos con máximos y mínimos decrecientes, y el 61.8, 78.6 es una zona de alta probabilidad para retomar la tendencia. Ahora, lo que haría sería bajarme a 15 minutos y ver qué es lo que tenemos por estos niveles. Bueno, pues fijaos, el order block que podríamos generar por toda esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque a partir de aquí, fijaos, ¿no? Y esto es importante también que lo veáis, ¿eh? Voy a sacar esto ya porque lo he perforado con claridad y no me sirve. Esto es importante que lo veáis. ¿Veis cómo el activo está lateralizando más bien, rangueando, pero no entra momentum bajista? Y este último movimiento impulsivo es el último antes de la entrada de momentum. Bien, pues aquí yo me trazaría mi zona de alta probabilidad y esperaría mañana una vuelta a estos niveles para buscar algún patrón de entrada en ventas y operarlo hasta ese nivel que hemos comentado. Si nos vamos con el oro, gráfica diaria, ya estuvimos comentando que se había roto la estructura, que cualquier ataque a estos niveles eran buenos para buscar ventas y que no nos extrañaría para nada volver a toda esta cota de mínimos, porque este mínimo del día 27 de julio había roto el mínimo anterior. Se había generado un quiebre de estructura en gráfica diaria y ahora estamos viendo como claramente el proceso es distributivo. Tiene mucho que ver también la fortaleza del dólar aquí. Si nos vamos a gráfica de una hora, es que fijaos, esto ya lo dibujamos en el último vídeo, recordad, esto lo dibujamos en el último vídeo, ha funcionado muy bien de nuevo. Este es el patrón que vamos a explicar el jueves de la semana que viene, no te lo pierdas. Te recomiendo que hagas lo que te he comentado en la parte inicial del vídeo. Es una formación 100% gratuita y te voy a explicar este tipo de patrones que son los que yo utilizo a mercado. Lo único que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Quantfury, como te he comentado en la parte inicial del vídeo, ¿vale? Movimiento alcista que acumula liquidez por la parte baja, entrada de momentum, movimiento alcista que vuelve a acumular liquidez por la parte baja, llega a una zona de alta probabilidad después de haber roto los mínimos anteriores, entrada por estas cotas, SL por encima de este nivel, buscar un ratio de 1.2, 1.3. Lo que seguiría buscando yo en estos momentos son ventas y ventas y ventas. Mañana lo que intentaría ver es dónde queda este order block que ha sido el que ha roto los mínimos anteriores, porque si vemos cómo sigue retrocediendo el activo y mañana se acerca a estas cotas acumulando liquidez por la parte baja, sería un patrón muy similar a este, pero el día de mañana por estas zonas buscaría de nuevo ventas hasta ver la zona de mínimos que hemos comentado por gráfica diaria. Si nos vamos con el petróleo, pues más de lo mismo. Hemos llegado a un nivel de soporte importante, pero fijaos el momentum que ha entrado. ¿Qué momentum ha entrado? Momentum bajista. ¿Vale? Por tanto, yo aquí ¿qué estaría haciendo? Buscando ventas. Y dices, hostia, Carlos, pero ¿cómo vas a buscar ventas, tío, si estamos en pleno movimiento alcista? Sí, estamos en pleno movimiento alcista, pero ya hemos llegado a este order block que teníamos marcado desde hace mucho tiempo. Hemos llegado. Por lo tanto, ya está testeado esta zona. Este order block llevó el activo a mínimos anuales. Por lo tanto, probablemente aquí se genere una reacción importante, que es lo que estamos viendo. De cerrar así la vela, yo mañana lo que estaría esperando es una recuperación de esta caída para poner un SL por encima de este nivel y buscar un nuevo ataque hacia el siguiente punto objetivo. Que no podemos descartar que se corrija gran parte de esta onda, en una proporción de FIBO en torno al 50%. Fijaos, 61.8 está por estos niveles, no podemos descartar que llegue a todo este nivel de aquí. Y si nos da una oportunidad de entrada en ventas, pues por lo menos yo la voy a aprovechar, que es lo que estaría buscando mañana, ¿vale? Estaría buscando veremos, si me pierde toda esta zona, la probabilidad de ver un movimiento impulsivo y que se dé una caída es incluso mayor.
es incluso mayor, ¿vale? Lo que estaría haciendo sería ver, ya hemos visto como claramente hemos roto la secuencia de máximos y mínimos crecientes, por lo tanto me trazo FIBO de máximo, perdonad, me trazo FIBO de... Qué completos hacemos los análisis técnicos, macho. Estaríamos buscando un movimiento impulsivo que llevase al activo, fijaos, a este vacío, por ejemplo, y a partir de aquí, si veo algún patrón de entrada en ventas, aprovecharlo hasta el nivel que hemos comentado en gráfica diaria. Y finalizamos con nuestro mapa de liquidaciones de la mano de Trading Different. Recordad, amigos, que estuvimos comentando en el último vídeo, cuando estábamos más o menos por esta zona de aquí, que teníamos dos pools muy importantes. El primero estaba en el nivel de los 29.700 y después teníamos toda esta parte baja hasta el nivel de los 28.700. Podéis ir a ver el último vídeo porque es que el activo ha hecho tal cual. Comentamos, el primero que vaya a limpiar probablemente será para dirigirse la dirección opuesta. Y ha sido tal cual, porque tuvo este movimiento a la baja, que si estáis en el grupo de Telegram, que es totalmente gratuito, comenté cuando estábamos por estos momentos de aquí que se estaba acumulando liquidez por la parte baja y que a pesar de este movimiento que había limpiado este pool, no me gustaba este ascenso. Ahora bien, fijaos qué diferencia entre este movimiento al alza y el siguiente movimiento al alza. Aquí tenemos una entrada de momentum después de limpiar el mínimo anterior. Y es algo que hace recurrentemente el activo antes de cambiar la dirección. Es decir, llega a un punto, te genera un mínimo, empieza a recuperar acumulando liquidez por la parte baja, te limpia el mínimo anterior y ahí sí que entra momentum. Esto es algo que se repite en varias ocasiones y que funciona bastante bien. Yo estaba esperando un movimiento correctivo por este punto para que me diera una oportunidad de compras con un SL por debajo de este nivel, pero finalmente no me lo acabó dando. Y es que hizo tal cual el activo porque limpió esta zona y posteriormente se fue a limpiar este pool. Por lo tanto, el mapa de liquidaciones o el análisis de mapa de liquidaciones que hicimos en el último vídeo ha servido como guía para el movimiento que ha tenido Bitcoin estas últimas horas. Y si nos vamos ya a lo que cabe esperar de cara quizá a un medio plazo, tenéis en pantalla los pools de liquidaciones en gráfica horaria. Y en este caso, fijaos que hemos limpiado lo que teníamos más importante en la parte baja y además de una manera bastante contundente con este hachazo y este otro. Y ahora parece dar la sensación que queremos ir a niveles superiores. Por lo tanto, ¿cuál sería el siguiente punto objetivo? Todo el nivel de los 30.500 a los 30.700, 30.800 dólares. Toda esta zona de aquí, bajo mi punto de vista, existe una alta probabilidad a que Bitcoin se dirija a limpiar estos niveles en el corto plazo. ¿Vale? Corto plazo digo a lo mejor quizá las siguientes horas o incluso los siguientes días. A partir de aquí tenemos que prestar especial atención a lo que suceda el jueves, que ya sabéis que tenemos la presentación de resultados empresariales de grandes empresas y podrían girar por completo los índices o darle un pulso a lanza adicional. Si fuera así, entended que por el nivel del 32.000 hay aquel pool de liquidaciones tan importante que comentábamos en el último vídeo. Por lo tanto, ese sería el siguiente punto objetivo, de tener un momentum alcista por una buena presentación de resultados. Si de lo contrario, la presentación de resultados es mala para Apple, para... ¿quién más presenta resultados? Para Amazon, por ejemplo, y otra grande también que presenta mañana, probablemente iríamos a buscar el nivel del 27.500, donde se encuentra el siguiente pool de liquidaciones más importante. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Un auténtico placer, como siempre, estar compartiendo con vosotros los datos de la T3 de Glassnode, mi análisis técnico y también ese mapa de liquidaciones que tenemos de la mano de Trading Different. Espero que paséis un feliz jueves el día de mañana y cuidado porque, como ya he comentado antes, tenemos la presentación de resultados de grandes tecnológicas que podrían generar un catalizador para nuevas alzas, pero si no, es que yo ahora mismo veo a los índices jugándoselo todo a una carta. Jugándoselo todo a la carta de que las empresas que mañana presentan resultados va a ser positiva. Porque como no sean positivas, probablemente veamos una abrupta caída a la baja muy importante en todos los sectores. De ahí un poquito la miniatura del vídeo de hoy, ¿no? Esta trampa que parece se está cocinando, porque al final cuando a un activo le da por corregir, antes intenta dejar atrapado una gran cantidad de personas. Así que bueno, se va cumpliendo a la perfección el recuento de ondas que generamos a principio del mes de febrero de este mismo año. Nivel de techo 32.000 para los máximos anuales, lo pensaba en ese entonces y lo sigo pensando hasta el momento actual. Familia, nos vemos el viernes y actualizamos todo lo que suceda en el mercado. Fuertísimo abrazo, que disfrutéis de este bonito jueves del día de mañana. Chao.